Cristo nació y creció en Bulgaria, en un pueblo que se llama Gabrovo. Su característica es el centro textil de Bulgaria. Cristo y Jean-Claude se conocen en 1958 en París. Ella es de Casablanca, de Marruecos, de familia francesa, de una buena familia. Contrataron a Cristo, que había estudiado Bellas Artes, para que le hiciera un retrato a la mamá de Jean-Claude, y ahí es cuando ellos se conocen. Ella estaba comprometida y, bueno, pues se tuvo que casar con el esposo, ¿no? Con el novio, con el prometido. Se van de luna de miel y cuando regresan ella estaba embarazada, pero no del esposo, sino de Cristo. Tuvo que divorciar, pero así es como ellos empiezan. Acuérdense que todos estos romances así tienen su mito fundador, ¿no? Su mito fundacional. Casualmente ellos también van a compartir la misma fecha de nacimiento. Los dos nacen el 13 de junio de 1935, cosa que es pues, muy simpático, ¿no? Para luego estos romances, estas parejas que sean como de la misma... del mismo día, ¿no? Ellos entonces pues empiezan con este escándalo sin la autorización de la familia de ella y entonces, bueno, se van a vivir juntos y van a estar juntos trabajando como socios, como compañeros, como pareja, hasta que ella muere. En el 2009 muere por un aneurisma. Pero antes de esto, ellos se fueron a Nueva York. Dice, él luego cuenta, ¿no? Que se fueron como turistas y que se perdieron entre el turismo y se quedaron a vivir ahí y ya con los años fueron legalizando ahí su situación, pero así es como ellos se fueron a vivir a Nueva York después y ahí van a hacer todo su obra de land art. Sus primeros trabajos tienen que ver con envolver. Y como vamos a distinguir a Cristo, va a ser envolver, primero va a ser en pequeña escala. Este es uno de sus primeros trabajos que es bulto, ¿no? Si se fijan, es simplemente un bulto, pero aquí estamos viendo las formas, ¿no? Y bueno, va a estar él interesado en envolver con tela y con soga. Y esto lo vamos a ver reproducido después ya, cuando envuelve edificios, va a ser muy similar a esto, ¿no? Luego hace muchos trabajos sobre latas y botellas envueltas. Vean, en 1958 son sus primeros trabajos, lo primero que expone en las galerías, que son objetos comunes y corrientes de la vida cotidiana, envueltos con objetos comunes y corrientes. Tela envuelta, o también con plástico, con nylon, es resignificar, pero ahora, también te da... Lo que él también quiere hacer es que como espectadores nosotros, o sea, no nos está ocultando, no es algo de ocultar, porque sí te está diciendo qué es en el título, te está poniendo otros elementos en donde te puedes imaginar perfectamente qué es, no es que te está poniendo algo que nosotros desconocemos adentro, es volver la mirada sobre aquello que tan familiar, o sea, que era muy familiar, ¿no? Y que era tan familiar que pues se vuelve invisible. Y entonces al taparlo de esta manera, al cubrirlo, él hace que otra vez volvamos a poner el interés en estos objetos. Desde una lata hasta, vamos a ver todo lo que va a ser después, ¿no? Vamos a ver esta, por ejemplo. Esta, miren, es tela con laca y cuerda. Vean, siempre es cubrir y hacer estos amarres, ¿no? En estos amarres salen formas distintas y te deja un poco al descubierto qué es, o sea, no te quiere ocultar por completo la cosa, sino que te está dando una idea ahí de qué es, ¿no? Y en el título también es importante. Por ejemplo, en este mismo momento estaba ya trabajando Joseph Beuys. Él había empezado él estaba en un movimiento que se llamaba Fluxus. Entonces, la idea era que ya el espectador tenía que participar. Desde los futuristas, que era desde principios del siglo XX, ya estaban haciendo cosas para invitar al espectador a participar activamente, ¿no? Hacían, por ejemplo, estos futuristas, hacían obras como de teatro en donde como que provocaban a los espectadores para que ellos se pusieran a gritar también y todo. Luego los dadaístas también hacían actos en donde tenían que participar los espectadores, pero también participar mentalmente. Entonces, es como poner a trabajar de esta manera el cerebro de las personas, ¿no? Entonces, se lo dan, pero no le quieren dar por completo ya la obra terminada visualmente, sino algo que quede ahí para que tú termines de hacer tu trabajo
mental. Él decía, empezó con este mito, que mucho se dice que es mito o no, o realidad, no importa. El caso es que él era doctor, se va a la guerra y él en la guerra dice que, bueno, su avión cayó, se incendió y él cayó con los tártaros en Crimea y entonces estaba todo quemado y los monjes lo tuvieron que curar poniéndole grasa animal y cubriéndolo con felpa. Y entonces, a partir de ese momento, él empieza a hacer arte y él va a decir que todo mundo podemos hacer arte. Ya estamos en los años 50, finales de los años 50. En Estados Unidos, ¿se acuerdan? En Nueva York, es el expresionismo abstracto en pleno, la libertad, acuérdense, es la Guerra Fría. Y Joseph Beuys con su grupo están diciendo, olvídense ya de que la academia, y que, no, cualquiera puede ser arte, cualquiera puede hacer arte. Y entonces él, todo su trabajo va a consistir en usar felpa, miel y la grasa animal, que es con lo que lo habían curado, y todo su trabajo va a ser como de cubrir, de curar, de sanar. Entonces, vean, esto es lo que hace Joseph Beuys, que también va a cubrir diferentes objetos, pero se fijan, es diferente a los objetos de Cristo, porque Cristo está cubriendo con otra finalidad. Aquí, si se fijan, al momento de cubrir este piano de esta manera, con esta felpa, taparlo, sanarlo, ¿no? Como acobijarlo. Esto luego puede estar muy bizarro, ¿no? Están, por ejemplo, en el Tate, hay mucha obra de Joseph Beuys, en Georges Pompidou está el piano con todo esto, y bueno, este es el concepto, aquí lo que se los quería poner a Joseph Beuys pensando en que lo vimos la vez pasada, que él era cubrir, pero es cubrir con otra idea muy diferente a Cristo, era con esta idea de la sanación. Por otro lado, vean, en 1920, mucho antes que Cristo empezara a cubrir, Man Ray, que era del grupo que después se va a unir a los surrealistas, hizo esta obra que se llama El Enigma de Isidore Ducas. Pero aquí vemos que esta forma de envolver, tú dices, es muy similar, también lo está cubriendo y también le está poniendo estas cuerdas, ¿no? Estos mecatitos, ¿no? Ahora, aquí tiene un letrero, es la diferencia que dice no molestar. El enigma. Y así te lo va a dejar Man Ray para que tú como espectador te quedes con este enigma y jamás vas a saber lo que hay aquí, porque además te puso un letrero que dice, no, ni se te ocurra acercarte a ver qué hay, porque no vamos a saber. Y lo que hace Cristo es, sí dejarte, vean, esto es Cristo, se ve lo que es, ¿no? Aquí está sí, con un Volkswagen también de la época. Estos son los primeros trabajos que hace Cristo, que es muy interesante todo esto de envolver. Cristo, como les había dicho, creció en Bulgaria y en los años 50 sale de Bulgaria para pues escaparse al mundo occidental porque en Bulgaria estaba pues el régimen comunista. El 10 de junio de 1957, él y otros 15 silenciosos desertores estaban de pie, temblando en el frío, en un vagón de mercancías en un lugar de Checoslovaquia, encerrados como si fueran una carga de suministros médicos. Así es como lograron escapar. Vemos que envolverse termina siendo también para él en su vida una forma de libertad, ¿no? De encontrar la libertad. Y esto va a ser muy interesante porque pues toda su vida va a consistir en esto, ¿no? También es una mujer envuelta en la casa de Yves Klein, bueno, es el que pintaba, ¿se acuerdan? El de Azul Klein, el que hace un performance en donde pinta con su color, que era un color que él hizo especial, que era el Azul Klein, pinta unas mujeres y luego hacen como con música de fondo, hacen un performance y entonces quedan las paredes pintadas con los cuerpos de estas mujeres pintadas de azul. Ahora, el azul, y bueno, tengo un videito que si no luego les paso en donde explico toda la historia del azul, porque el azul siempre fue un color muy difícil de conseguir porque venía de un mineral muy lejano de Afganistán. Llegaba de Afganistán hasta Venecia, era carísimo y por eso nada más la gente muy rica podía permitirse pagar para que pintaran algo en azul y por eso solamente los mantos, el manto de la Virgen era pintado en azul, porque era pues el color más especial, ¿no? Y Yves Klein hace toda una serie de experimentos con laboratorios y todo y saca y patenta su azul Klein. Por ejemplo, en Italia hay una capilla que es la capilla de Giotto, que es impresionante porque está toda pintada de azul, que era el color más caro de la época. Vemos que ellos están en este momento trabajando en París, conoce al grupo de todos ellos, luego empieza a hacer sus obras
de una manera ya empieza a crecer y empieza a utilizar barriles. Vean estas instalaciones, que esto es justo también lo que estaban haciendo los del grupo de Yves Klein en la época. ¿Se acuerdan uno que trabaja con pura basura, por ejemplo? También de los mismos del grupo de Yves Klein hacen esto, ¿no? Entonces está muy en la época, muy relacionado con la época. Todos estos trabajos son en París. Ella es Jean-Claude. Llegan a Documenta, se presentan en Documenta en 1968. Documenta, yo siempre les hablo de la Bienal de Venecia, que es la feria por excelencia, pero Documenta es otro festival importante que es cada 4 años en Kassel, Alemania. Entonces, ahí es donde se presentan como los últimos, es más bien como más experimental, los trabajos más experimentales de arte. Entonces, hay mucho, con el tiempo hacen mucho de arte, tecnología, arte y ciencia, y pues son trabajos increíbles porque es muy experimental ahí. En Venecia, acuérdense que siempre les he dicho que son como por pabellones y es representando países, y aquí son, la característica es que es muy experimental. Ellos van a presentar en 1968 este primer obra monumental. Vean, es una estructura inflada, es que no supe cómo traducirla, pues sí, como abombada, sin esqueleto, esto es hueco, es de PVC y cuerda, es hueco por dentro y vean cuánto mide. 70 metros, te pesa 200 toneladas, se necesitaron 3 grúas que están aquí si se ven, 3 grúas especiales que además fue todo un rollo para llevarlas hasta Kassel y demás y poder detener esta obra. Se tardaron 9 horas para levantarla. Esta la quitaron, fue para Kassel solamente en lo que duró Kassel y lo que duró Documenta, perdón, en 1968. Todas sus obras, ellos dicen que las financiaron ellos mismos vendiendo los trabajos previos, sus fotografías. Imagínate comprar estas grúas y demás, y todo el tiempo dicen y niegan tener ningún patrocinio. Yo siempre pensé que era con patrocinio, la verdad. Y no, bueno, en todos lados, en las que son más famosas, niegan tener algún patrocinio, y la característica que ellos decían era que fuera entrada libre, que la gente pudiera disfrutar de algo, porque decían el arte es para todos, ¿no? Y también se venden mucho fotos de sus obras firmadas en subastas. Y entonces, bueno, pues la foto es una cosa que puede reproducir muchísimo, la firman, era una experiencia increíble hasta que lo logran, porque además es interesantísimo todo lo que le sucede en el camino, ¿no? O sea, desde que en alguna obra por ahí se murió gente porque les cayó encima algo, pues todos estos trámites burocráticos, que si las grúas aquí que no entraban por las carreteras y no podían llegar, que tienen que mandar a hacer cosas especiales. Entonces, todo esto lo documentan como la obra de arte, no nada más el objeto que ya está. Son obras que hay procesos que han durado 20 años, para que vean cómo está aquí hueco, ¿no? La estructura. Sin estructura, más bien. Es nada más. ¿Ya se fijaron el diámetro? 10 metros de diámetro. El primer trabajo que hace de Land Art va a ser esta, cuando envuelven una parte de la costa de Sydney, en Australia. Vean esto, 92.900 metros cuadrados de tela, y aquí está los alpinistas, 15 alpinistas profesionales se necesitaron para poder colocar todo, 110 trabajadores durante 4 semanas para poderlo montar, y estuvo expuesto durante 10 meses este trabajo. Y obviamente, bueno, hay fotografías por todos los ángulos y bueno, por todos lados. Ahora, estamos aquí en el 69 y ya empieza con sus trabajos de land art. Es utilizar como soporte el entorno, el medio ambiente. Vimos a Marina Abramovic cómo utilizaba su cuerpo como soporte. Hay artistas que usan un lienzo, ¿no? En la escultura, pues, utilizar bronce. Aquí en el land art utilizan el medio ambiente. Y vean esta impresión, ¿no? De cubrir con esta tela una parte de la costa de Sydney. Todo el tiempo niegan haber tenido patrocinios. Hay en algunas, en donde, pero muy específicas, en donde sí les pidieron fundaciones o organizaciones trabajos, y entonces sí trabajaron juntos, pero en general, y sobre todo en sus obras más importantes, fue con fondos de ellos. Yo siempre pensé que justo eran, por supuesto, que eran patrocinios, pero todo el tiempo ellos
se cansan de decir es con nuestros fondos y no aceptamos patrocinio. Y por eso es como nosotros queremos, nos tardamos años en el proceso burocrático, la entrada y las condiciones las ponemos nosotros. Tienen a un personaje, él es el que es su director de proyectos y ellos son los que mandan a hacer su tela especial. Los números de visitas que alcanzan cuando están las obras, normalmente 2 semanas, por ejemplo, pues claro que el turismo se hace exponencial, ¿no? Entonces sí, seguramente llegan a algún acuerdo y de esa manera ganan todos y por eso se lleva a cabo, ¿no? Aquí, por ejemplo, 18,600 metros cuadrados de nylon, 28 meses para poder completar esta obra, ¿no? Sobre la carretera. Y la tuvieron que quitar en 28 horas porque hubo un viento muy fuerte y la tuvieron que retirar rapidísimo. También empezaron a hacer caminos, tienen caminos en varios lados. Aquí hicieron este camino en este parque en Kansas, que igual fueron 4.4 kilómetros de camino en todo este parque. Y lo ponen durante una temporada y lo retiran. Se supone que todas estas telas, porque empezaron a tener muchas críticas, ahora, estamos hablando de los 70s. En los 70s, aunque estaba toda la moda hippie y demás, pero no había esta conciencia ecológica sobre todo el desperdicio del nylon, la tela, los plásticos, no había esta conciencia que existe ahorita, entonces no lo veamos con nuestros ojos de ahora, que aunque ahora lo seguían haciendo, pero entonces ya empezaron ellos también a modernizarse, como empezaron a tener muchísimas críticas de muchas organizaciones ecológicas justamente, pues empezaron ellos a decir que toda esta tela, todo este material siempre lo reciclaban y que ellos estaban aportando también a todas las causas ecológicas, ¿no? Como para que no les tumbaran los proyectos, porque de hecho así sucedió. Esta también es de las fotos típicas. Increíble, icónica. De Cristo. Sí. En todo esto, y los invito a que se metan a la página, están todos sus proyectos, los bocetos y todos sus videos de cómo hicieron el proyecto y bueno, todas las explicaciones de lo que les sucedió en cada lugar. Y vean esto, en Miami cubrieron las islas, eran 11 islas cubiertas de esta tela flotante y todo el tiempo, durante el tiempo que estuvieron estas lanchas, había personas en lanchas bordeando las islas como protección. Era una cantidad, imagínense, de personas, de trabajadores, 200 personas trabajando. Y sí, además ponen, ¿no? Es muy chistoso así, 100 personas trabajando, 15 alpinistas, 5 becarios y todos cobraron menos 3 personas, fulano y mengano, que dijeron que lo donaban al arte. O sea, como que todo esto lo tienen súper registrado, ¿no? Súper. De estas fotos hay fotos, como se pueden imaginar. Hay en el periódico del momento, de la época, en los años 80, decían que este fue el momento, el día que se inauguró, por todo el camino de regreso a Miami, que era un tráfico espantoso, pero que toda la gente sonreía, porque pues todos estaban ahí intentando sacar fotos y todos venían de ver la obra, ¿no? Entonces decía, bueno, un momento en el que la gente que estaba en el tráfico salió con una sonrisa, ¿no? Y que no les importó. No nada más es el ecosistema y demás, que al final del día sí tiene un impacto, sino es qué haces con todo este producto ya con tu desecho, y es una cantidad bestial para 2 semanas que pusiste tu exposición. También hizo varios proyectos de este tipo. Este es el tipo de bocetos que hace, el proyecto y el mapa y todo, y hizo varios proyectos en donde cubre con poliéster los árboles. Esto en persona es una experiencia increíble. Este es un ejemplo en donde sí colaboraron con una fundación y que no fue de su bolsillo, ¿no? También envolvieron monumentos y edificios, el Puente Nuevo de París en el 75. Del 75 al 85 es porque desde el 75 empiezan a hacer toda su gestión, pero al final lo logran en el 85. Ellos están registrando desde que empiezan con toda la planeación hasta que lo llevan a cabo. Eso es muy del arte contemporáneo, no nada más ya es tu objeto final, sino es, pues, oye, el arte es desde todo lo que te llevó para hacer esto, y además ellos que todas estas experiencias, todo lo que les sucede, la memoria histórica, todo esto es parte de la obra de arte. 42,800 kilómetros de tela dorada. Esto se ha de haber visto. Imagínense aquí los reflejos con el río. 13 kilómetros de cuerda y 12.1 toneladas de cadenas para detener bajo el agua toda esta tela. Tenían que tener este peso abajo del agua. Necesitaron buzos
necesitaron alpinistas y para una exhibición de 14 días. Más de 3 millones de personas visitaron la obra. En París quisieron envolver el Arco del Triunfo y no los dejaron. Esta maravilla también logró envolver el Reichstag en Alemania. Se tardó del 1971 al 95. Fue toda una gestión de años y al final lograron hacerlo. 100,000 metros cuadrados de polipropileno con superficie de aluminio. Lo hicieron ya después de que cayó el muro, exactamente. Lo hicieron en el 95. Del 71, de 1971, empezaron a hacer los trámites. Eran unos problemas burocráticos tremendos, cambios de gobierno, de régimen, comunismo, se cae el muro. En el 95 por fin logran hacerlo, pero ellos acuérdense que están registrando todo desde que empiezan la gestión, o sea, sí, 20 y tantos años, ¿no? Y dura la exhibición 2 semanas, pues tampoco es que lo pueden tener tanto tiempo. Imagínense, todos estos son edificios o monumentos muy icónicos de una ciudad que tampoco pueden tardar tanto. Vean, aquí están los alpinistas, 90 alpinistas se necesitaron y 120 trabajadores, exhibición 2 semanas y 5 millones de visitantes. Esto ya en el 95. En 2016 hicieron que aquí les dejo el video para que puedan ver todo el proceso, y entonces hicieron unos muelles flotantes para conectar islas. Este tipo de arte es efímero. La idea es que va a estar un tiempo y se acaba, y lo único que nos queda es el registro y la memoria. Es tan importante la documentación desde el día 1 que empieza la gestión, porque es pues toda la memoria de todo cómo se construyó hasta que, bueno, ya desapareció. Pero hablando de arte efímero y pensando algo que tenemos aquí en México de una manera muy popular, son estos caminos que hacen en Huamantla. Ubican que hacen unos tapetes de acerrín padrísimos, monjes budistas que también hacen como estos mandalas, que se tardan muchísimo tiempo en que les quede perfecto, y todo eso es para que al primer viento se termine. Muchos de estos pueblos tienen, y son desde tiempos indígenas, desde tiempos prehispánicos, tienen este tipo de arte efímero, porque acuérdense que es otro concepto muy distinto. En el mundo occidental, la idea de arte muchas veces era un rey manda a hacer un retrato para que quede por siempre ahí su imagen plasmada en el retrato, pero la idea del arte efímero es que tú tienes que poner toda tu esfuerzo dedicado a lo más divino, a lo más sagrado, y por eso hacen en Huamantla, porque es para una divinidad, pero no es para quedártelo tú y quedártelo conservar aquí. Lo disfrutaste, se va y lo dejas ir. Y lo mismo pasa con este arte de Cristo, que es todo este esfuerzo, ¿no?, de años para poder lograr un proyecto. Y bueno, ahora sí que tiran la casa por la ventana, tantas personas trabajando y demás, para que en 2 semanas se retira y con permiso. Queda solo en la memoria y en el registro fotográfico. Esta es la última obra que logró, y casualmente él decía que esta obra era, ya se había muerto aquí Jean-Claude, pero esta obra, él decía que era como todo el resumen de toda su obra que hicieron juntos y que tanto lucharon, de tantos sacrificios, de tantas cosas juntos, tantos proyectos. Es una escultura flotante hecha de barriles. Y acuérdense que ellos empezaron con los barriles. Esto lo pusieron en Londres. Bueno, les voy a pasar el videito. Espectacular, ¿verdad? Esta es su última obra. Proyectos que se quedaron ahí sobre la mesa y que pues no, ya no se realizaron. Él quería envolver varios edificios de Nueva York al mismo tiempo. Quería envolver la escultura de Colón que está en Barcelona, pero no lo dejaron. Es también de las que estas no lo permitieron. Pues es como muy icónica, ¿no?, de Barcelona. En la que tuvo todos los problemas del mundo fue esto, en Arkansas River, que quería tapar, vean, esto es un techo de tela, aquí está todo el camino del río que quería cubrir con estas telas. Aquí se ven las personas, ¿no?, que porque es un lugar ahí donde hacen mucho rafting, para que pasaran los del rafting abajo de estas telas. Aquí un estudiante de la Universidad de Colorado, pues cuando escuchó que estaban empezando a gestionar el proyecto, se puso a investigar los daños ambientales y bueno, hizo todo un movimiento en la universidad con toda la gente de la zona. O sea, ahí hay todo un documental y todo de esta gente donde decían, pensaban que estaban luchando David contra Goliat, dineral ahí detrás, intereses y todo, pensaban que sí lo iban a echar a andar, pero que ellos se opusieron. Hubo varias audiencias que se hicieron durante muchos años, ganaban y luego otra vez volvían a intentarlo, ¿no? Hasta que ya la última fue así como que le hicieron firmar que nunca más iba a volver a querer hacer nada ahí, porque sí sacaron estudios en donde decían
que iban a dañar el medio ambiente, que para sostener estas telas tenían que hacer unas perforaciones similares a las que hacen muchas veces en las minas para poder detener bien unos postes, que iban a dañar el ambiente, iban a dañar a los animales que habitan por ahí. O sea, ahí tienen toda una lista de fauna, flora, el suelo. Al final todas las explicaciones que daban era como si se tratara de una industria de petróleos o de minas, que pues decían que no, que al final ellos iban a recoger y que nunca iban a dañar nada, que ellos estaban con la ecología. En la página de Cristo y Jean-Claude está todo ahí de que ellos son súper responsables y no se puede pensar que esta magnitud de trabajo de verdad deje así como si nada hubiera pasado ahí, ¿no? O sea, no nada más es el plástico, la producción de plástico y todo lo que va implícito en toda la cantidad. La gente del lugar se puso las pilas y le pararon ese proyecto y bueno, pues ahí sí fue hay toda una organización que se llamaba RAW, especial para frenarle sus proyectos. Aunque él fue uno de los máximos exponentes del land art, fue Robert Smithson, que hizo Spiral Jetty en Salt Lake City, en Utah. Utiliza piedras y también hay todo un video, un registro de cómo con grúas y todo, hace todo este camino de piedras en este lago. Vean cómo se ve. Que estas son como las más famosas de land art, que se fijan es, pues, trabajar en el entorno. La idea de land art, utilizaban los mismos materiales del lugar. Ya después Cristo le metió toda esta parte industrial del plástico y todo esto y se hizo muy famoso, pero en un principio la idea de estos de land art era con las mismas rocas, las toneladas que utiliza Robert Smithson, 5,000 toneladas de bloques de basalto negro para hacer Spiral Jetty. Vean que también es impresionante. Walter de María, en Nuevo México, en un terreno de 1,600 metros de ancho por 1 kilómetro de largo, puso 400 postes de acero inoxidable de diferentes alturas. Entonces, de día, pues casi no se notan, pero de noche, cuando hay tormenta eléctrica, son pararrayos. Hacen este tipo de esculturas que obviamente son efímeras y que nunca se sabe que se va a ver. También se puede visitar ahora. Entonces hacen todo un recorrido en donde te tienes que quedar en un lugar para poder ir a ver en cierta época del año. Esto en vivo ha de ser impresionante. Las críticas a Cristo, y viendo un poco con lo de su demanda, que dice, ¿es arte o es vandalismo? Pues volver la mirada sobre aquello que de tan familiar que nos resulta, pues nos resulta invisible, y él cubre para poder descubrir, oculta para mostrar. Y bueno, pues él pues ha trascendido en la cultura popular. Por ejemplo, aquí les puse estas cómics de Snoopy, que él aparece aquí, que quiere también hacer su casa tipo Cristo. Y luego cuando Cristo vio esta tira cómica, envolvió la casita de Snoopy para el museo. También va evolucionando con la época y bueno, pues ya, bueno, ahora ya se murió el 31 de mayo de 80 y tantos años de muerte natural, y bueno, finalmente fue un arte que empezó en los años 70, 80, no había toda esta conciencia, y hay muchísimas cosas, muchos monumentos, muchos edificios que envolvió y todos increíbles. No te pierdas el próximo video y no te olvides por favor de darle like o compartir. Nos vemos a la próxima. ¡Suerte!